Hola, buenos días, ¿cómo andan? Una nueva clase audiovisual, bienvenidos, bienvenidas. La idea es poder dar continuidad al contenido, aclarando algunas cuestiones. Tengan presente el hecho del cumplimiento de todo lo que fui pidiendo, ¿sí? En la medida de lo posible, porque no se olviden que yo estoy retomando contenidos desde incluso la primera clase que nos pudimos ver en la escuela. Eh, y en todo estoy tratando de hacer una línea de continuidad para que a ustedes les sea más ameno también el contenido y poder acceder, ¿sí? a un hilo continuador, ¿sí? Más que nada, y que vean que todo está relacionado con todo, ¿no? Que me gusta analizar la actualidad como me gusta analizar el pasado y entonces desde ahí retomo muchos conceptos. Así que bueno, para que se vayan poniendo a tiro con esas actividades y con lo que les fui dando, ¿sí? A nivel de clases virtuales. Textos, por supuesto. Entonces, bueno, ténganlo presente para que les sea más ameno, ¿no? Porque si no se van a encontrar con alguna complicación. Eh, Después, siempre suponiendo cuando volvamos en vivo, ¿no? Eh, Después les comento que lo que hagamos hoy y lo que vayamos a analizar en lo posterior, vamos a intentar hacer una clase virtual donde podamos participar todos y todas. ¿Sí? Veremos cómo lo organizo, ya veremos, ya habrá alguna manera. Y bueno, y más que nada, lo que le fui dejando tiene por objetivo justamente el intento de virtualizar, aunque sea un intercambio, ¿no? Áulico, para que no nos quede solamente mi exposición. Me gustaría conocer algunas ideas. Ya de eso les di alguna cuestión la semana pasada que les dije, ojo, porque los trabajos que me están mandando con opiniones personales son copia y pega de otras opiniones personales. Y bueno, yo no es que no me doy cuenta, entiendo el momento, lo dejamos pasar, pero a la larga el tratar de entender el contenido va por ese lado, ¿no? Que cuando nos encontremos, si yo veo que no hay opinión o que de repente nos está faltando la teoría, quiere decir que nos quedó una pata floja del asunto. Eh, Digo, de repente me acuerdo palabras exclusivas en donde la misma letra se equivocaban, ¿sí? Y el contenido después era el mismo. O el error de los siglos, ¿sí? Ustedes me hablaban del siglo IX en cuanto al trabajo que yo les mandé con la película, eh, y me parece que el siglo IX quedó muy lejos. Es el XIX el siglo, y lo vi en reiterados trabajos, el mismo error y el mismo contenido. Entonces, me parece que ahí es lo que yo decía, la confianza, ¿no? En que ustedes puedan desarrollar la propia opinión del asunto. No creo que todos pensemos igual, ¿no? Por eso también esto de ida y vuelta me es fundamental, así que veremos cómo lo podemos organizar dentro de las herramientas que la escuela nos da. A raíz de esto de que yo le doy una línea de continuidad a todo lo que es el marco del contenido, yo les dejé la semana pasada un video que hablaba sobre la escuela, que tenía que ver con la serie Rita de Netflix. Muchos me decían que no estaba bloqueado el video. Yo la verdad lo veo perfecto porque me meto desde el canal o desde mi propio blog y lo puedo ver. Quizás esté vedado para algunos espacios, ¿no? Para algunos navegadores, no lo sé. Yo les aclaro que yo tengo el Firefox, eh, no para que se lo bajen, al contrario, es para avisar que por ahí yo lo veo por ese motivo y otros no porque tienen el Chrome, no sé. Eh, lo que hice fue pasar, no me acuerdo a quién, el link con el video que se puede visualizar, así que bueno, probablemente ya haya sido distribuido. Eh, a razón de esto, ¿a qué iba, no? Con el video era la idea de mostrar dos vertientes diferentes a la hora de educar, ¿no? Pero que significativamente no siempre es la que uno creemos o la mejor manera de construir o la mejor manera de dar. Mientras por un lado teníamos aquel docente que pareciera como que es más ameno, ¿sí? A los pasares de la escuela, también se enmarca bajo esa figura la dejadez, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos una visión de la escuela antigua
¿sí? En donde los métodos parecen ser más estrictos, pero que evidentemente marcan uno y otro de determinada manera, ¿no? No quiero ahondar porque hay gente que todavía no hizo el trabajo ese, entonces no lo voy a profundizar en cuanto a lo que es la conclusión. Pero sí para que tengan en cuenta esto. ¿Cómo se da dentro de ese marco, entre dos escuelas distintas que conviven en el mismo lugar y espacio, la figura de los adolescentes que, por un lado, tenemos a los que tratan de continuar la línea, ¿no? Y por otro lado tenemos a aquellos que son como más reaccionarios. Y en ese contexto todo debe convivir de la misma manera bajo los mismos derechos y bajo los mismos parámetros de igualdad. Y viene la figura de la escuela como la construcción de la ciudadanía, ¿no? En donde tenemos diferentes miradas que tratan de ser lo más objetivas posibles para que ustedes puedan construir incluso con todo el contenido que se les va dando una ciudadanía propia que los identifique y les haga mirar hacia el futuro, intentando construir ustedes que están en sexto en particular su nueva etapa, ¿sí? Que va a ser cuando terminen en diciembre el secundario. Y en eso es donde yo hago el paréntesis y siempre digo, no se olviden de que si tienen materias previas traten de darlas porque después se acumula mucho y llega un momento que por experiencia propia que conté en clases el primer día, después se hace muy cuesta arriba poder armonizarlo, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, eso. Entonces uno va construyendo esa ciudadanía dentro de una escala de valores, ¿sí? Que siempre implican tener presente qué quiere el Estado para esa ciudadanía y qué le brinda el Estado a esa ciudadanía. Y ahí aparecen los jóvenes, ahí aparecen las jóvenes. ¿Por qué? Porque el Estado se maneja de determinada manera que puede igualar o desigualar. Marx, como dije la otra vez, dice que el Estado es una tendencia a desigualar, ¿sí? Que el Estado mismo es desigualdad. Desde el mismo momento en que tiene una jerarquía, ¿no? Social, en donde todos son distintos, ¿sí? Hay una clase media, una clase alta, una clase baja. Una clase media que oscila todo el tiempo, una clase baja que se mantiene ahí, y una clase alta que es como que tiene el poder del asunto. Bueno, entonces el Estado se construye bajo ciertos parámetros jerárquicos en donde los y las ciudadanas jóvenes también tienen algún conflicto, ¿no? Que es el conflicto de pertenecer una vez que salen de la escuela. Mientras están en la escuela también son ciudadanos, pero son ciudadanos que estudian y se preparan para, que ahí también hay que hacer un paréntesis. El Estado decide para qué se tienen que preparar. Durante los 90 menemistas, el Estado preparaba a los alumnos y alumnas, yo fui parte de esa escuela, para el consumo, ¿sí? Para el mercado de consumo. Entonces, se elevó la cantidad de carreras que estaban relacionadas con la administración, ¿sí? Porque en realidad se venía preparando un mercado de consumo mucho más amplio, desde la privatización, etc. Bueno, yo viví la caída de esas privatizaciones. Entonces todo ese mercado estudiantil que salía a consumir o a vivir de ese consumo, trabajando para, se dio cuenta que no funcionó. Entonces ahí viene la reformulación en 2003 de lo que es la ley de educación, los nuevos diseños curriculares, que son los actuales, ¿sí? Entonces a partir de ahí se construye también la identidad de jóvenes que tienen que pertenecer y que hoy, a raíz de también el incremento de estos últimos 3 años por lo menos del índice laboral de desempleo, a raíz de eso también se ven muy marginados a la hora de buscar trabajo y se van a encontrar con miles de cosas. No porque sos joven y recién acabás de salir y no tenés experiencia. No porque tu currículum no tiene suficiente cantidad de cosas como para. No porque, ¿sí? Y en el resultado final, ese no porque, nosotros lo tenemos que transformar en un sí porque, que es el objetivo también de esta materia. Pero para eso tenemos que pasar por todo este proceso de entendimiento de lo que nosotros tenemos que construir como ciudadanos y jóvenes, ¿sí? Para el futuro. Acá hay algo muy particular también que estaba rescatando. Limitaciones a la ciudadanía de los jóvenes. John Thurston también hace hincapié en las condiciones necesarias para que la titularidad formal de los derechos ciudadanos se convierta en ejercicio real de los mismos. En ejercicio real de los mismos. El único modo en que una persona se constituye verdaderamente en lo que ya se llama un actor social.
Este antropólogo social entiende por ciudadanía el conjunto de normas que guían la relación entre el individuo y la sociedad. La ciudadanía viene a ser el marco que crea las condiciones para una participación posible, opina. Pasar de la participación posible a la participación real implica que el individuo ejerce esa ciudadanía, que se ocupa de los temas de preocupación de la colectividad, que hace escuchar su voz en la discusión pública, que pasa de ser un mero consumidor de mensajes y valores a ser productor de sus propios mensajes, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es que en la ciudadanía posible de los jóvenes y las jóvenes, ustedes tienen que ser productores del contenido y del mensaje a entregarle a esta sociedad. Ojo, porque venimos con fuerza y nosotros somos el futuro, ¿sí? Entonces nosotros como jóvenes, no yo, ustedes, tenemos que participar igualitariamente dentro de la sociedad como actores y actrices sociales del momento particular que estamos viviendo. Entonces a raíz de eso se construye distintos tipos de ciudadanía, subciudadanía si se quiere, en relación a lo que veníamos viendo antes, en donde se busca una segunda parte de esa participación, ¿sí? Que sería la participación más activa dentro del Estado. Y no lo que la construcción social viene a decirle a los jóvenes: ustedes tienen que estudiar porque después se tienen que insertar al mercado laboral. Eso está bárbaro, pero hay que insertarse de acuerdo a los valores que a ustedes los y las haga felices. Porque si no, ahí se pierde de vista algo muy importante. ¿Para qué estudio yo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi forma de participación como ciudadana o ciudadano activo o activa de esta nación? Bajo los parámetros de los valores que ustedes quieran construirse. ¿Se entiende más o menos? Entonces hay distintos tipos de ciudadanías dentro de distintos tipos de Estado también. Ahí viene a consideración la división del trabajo, ¿sí? Karl Marx lo que va a decir es que a partir de la revolución industrial se genera un tipo de sociedad capitalista que conlleva, ¿sí?, a la formulación de un poder mucho mayor, que es el de unos pocos, ¿sí? Entonces aparece, sobre todo en Inglaterra, una sociedad muy estamental en donde el trabajo, ¿sí?, en las industrias implicaba a un proletariado, es decir, unos pocos capitalistas que se habían adueñado del poder, que generaban empleo para los obreros, ¿sí?, pero que esos obreros eran marginados desde el propio salario, porque se les pagaba muy poco a consideración de lo que estos empresarios capitalistas comenzaban a ganar. Por ejemplo, si yo tengo este mate de San Lorenzo, ¿sí?, muy bien, si yo tengo este mate, hay un montón de razones por las que tengo este mate, ¿sí? Alguien lo fabricó. Entonces puede ser que esto lo haya fabricado una empresa, vamos a poner, ¿sí?, una empresa que fabrica mates. Entonces fabrica X cantidad de mates con el trabajo productivo de muchos obreros. Esa cantidad de mates que va produciéndose, ¿sí?, va a obtener un valor que el empresario va a poner. Le va a poner valor a la materia prima que utilizó, tanto lo que está por dentro como este falso cuero que está por fuera, ¿sí? Y después, la bombilla o lo que uno le quiera agregar. Entonces le va a poner el valor a eso. Y también le va a poner el valor a la persona que lo está fabricando, ¿sí? Entonces, cada persona le va a dar su valor a este mate. Pero el valor que el empresario le pone, ¿sí?, a la fabricación de este mate, contenido también por el tiempo de la persona dedicado para fabricarlo, no es el valor real de lo que la persona va a percibir. En el medio hay un margen de ganancia muy elevado, ¿sí?, que hace que este mate valga una X cantidad de dinero, pero que no se considera en el salario de la persona que lo fabricó. ¿Se entiende más o menos? A eso se le va a llamar, a esa ganancia, plusvalía, ¿sí?, que viene a ser la diferencia, ¿sí?, entre lo que valió construir este mate así con todo el conjunto, lo que gana el empresario y lo que le sobra, ¿sí?, que es la ganancia, que es la plusvalía, con lo cual va a fabricar mucho más mates. ¿Se entiende? Porque lo va a volver a invertir en capital.
o invierte una porción en seguir fabricando mates y lo otro lo guarda. Pero ahí ya indefectiblemente hay una plusvalía que con la aparición de las máquinas le hace ganar más tiempo de producción, ¿sí? Porque ya el tiempo que gasta el trabajador es menor, entonces puede fabricar más con una máquina. Y ahí va la productividad, el canal de productividad, ¿no? Entonces se produce de esa manera, con la plusvalía, un capital acumulativo, ¿sí? Y ese capital acumulativo no pasa al asalariado, al obrero, pasa a los grandes empresarios que cada vez acumulan y acumulan más y más. Y esto no es, a ver, es un entendimiento social más que nada, no es una contra a las empresas, porque probablemente muchos y muchas de ustedes en el futuro también sean empresarios, pero a tener en cuenta cómo funciona el mecanismo, ¿no? Según Marx. Y Weber lo que hace en esa división del trabajo es ordenarlo. Weber es un sociólogo marxista, pero que reconstruye las ideas de Marx y dice, bueno, está bien lo de la plusvalía, está bien lo que dice Marx, hay distintas formas de explotación, hay una nación histórica, porque Marx lo que hace es entender a la nación como histórica, ¿sí? Para entender también el desarrollo del capitalismo, pero Weber lo que hace es dividir esas formas de trabajo entre productivo e improductivo. Dentro del trabajo productivo vamos a tener, por ejemplo, las metalúrgicas, ¿sí? Las metalúrgicas producen industria, producen ganancias, es trabajo productivo. Pero el improductivo es el de aquel que está detrás de un mostrador vendiendo, ¿sí? Entonces se supone que el productivo, donde el obrero está produciendo, sostiene al resto, que es más bien burocrático, es el comerciante, es el que comercia, es el que administra, es el que firma los papeles, el que sella. Es un trabajo improductivo sostenido por el productivo. ¿Se entiende más o menos? Entonces Weber lo que hace es retomar a Marx y dividir el trabajo también en estas dos vertientes, productivo e improductivo. Dentro de lo cual los empresarios empiezan a pedir cada vez más cosas y entre ellas un sistema de eficacia y eficiencia. Eficacia por un lado que se construye bajo aquel anhelo al que uno desea llegar, ¿sí? Bajo aquel sueño, bajo aquel objetivo al que uno desea llegar. Y eficiencia es llevar adelante ese anhelo, pero con la menor cantidad de recursos. Es decir, te arreglás con lo que tenés y podés llegar a un nivel de eficiencia muy alto. Que es lo que le pedían indefectiblemente a los obreros que trabajaban en la máquina. O que antes de trabajar en la máquina. Eficiencia. Con la menor cantidad de recursos que yo te doy, producí más. Entonces se lograba un nivel de explotación muy grande, que conllevaba a que el obrero perdiera la noción de la vida, ¿sí? Se alienara a lo que era la industria o lo que era la fábrica, la máquina. Entonces, ¿qué es la alienación? Es perder la noción de lo que está pasando en la vida social, ¿no? Entro a trabajar de noche, salgo a trabajar de noche, muchas horas de trabajo, como me voy a dormir, al otro día se repite todo lo mismo de lunes a lunes. Perdí la noción de vida. Entonces por eso tratamos de que desde el contenido se produzca el pensamiento de ustedes, ¿sí? Como ciudadanos jóvenes que hoy estudian pero que mañana trabajan, para que puedan entender las distintas formas de trabajo ordenadas. Fíjense históricamente, estamos hablando de que Marx lo construye desde una nación histórica ordenada desde esa construcción, desde ese análisis del pasado, que en la actualidad sigue funcionando de la misma manera, ¿sí? Porque hoy en día las empresas piden lo más posible, no todas, algunas, lo más posible a menor cantidad de recursos que puedan dar. En este caso, el salario, ¿sí? O la inversión en alguno más que colabore para poder trabajar con una persona, ¿sí? Si una persona está atestada de papeles, es una sola, pero si viene otra, está acompañada, y entonces puede solucionar mucho más este asunto del papeleo, por ejemplo, ¿no? Y liberar, empezar a liberar, ¿sí? Pero claro, el empresario no va a querer invertir en otra persona, prefiere tener una que haga el trabajo de dos, ¿sí? Menor inversión. Digo, no todas las empresas, por supuesto. Y acá, que no me quiero olvidar, la organización, ¿sí? La distribución de las tareas
es a lo que Weber va a llamar el trabajo burocrático, ¿sí? El trabajo burocrático va a estar ordenado en las formas de hacer trámites, de hacer papeleos, ¿sí? Va a estar ordenado a nivel jerárquico. Si yo tengo de repente, vamos a poner el caso de Coto. Coto, que hace unos días salió a hacer una manifestación porque le habían cerrado la sucursal de Ramos Mejía. Después les voy a dejar el texto para que lo lean. Yo trabajé de repositorio y tuve la oportunidad de entrar a Coto. Los pibes me decían que el nivel de explotación en Coto es feroz, ¿sí? Porque desde el desorden que tienen sus depósitos y la suciedad que tienen sus depósitos, ya se da una condición indigna de trabajo, pagándoles además mucho menos de lo que deberían de cobrar y sacando a los delegados gremiales que de repente eran votados por los empleados. Con ese objetivo se ponía algún empleado, algún secretario gremial acorde, ¿sí? Acorde a los intereses de Coto. Entonces, a la vez, dentro del mismo sistema de Coto, pone a trabajar a nuevos jefes de sector, como puede ser el sector textil o el sector de ferretería, y ese jefe, en realidad, fue ascendido, pero no en dinero. Fue ascendido en cuanto a lo que dice dentro del sistema interno de Coto. Este jefe, y le dan una camisa blanca, lo pone en oposición a sus propios compañeros, porque les tiene que dar órdenes, pero le paga lo mismo durante 5 años. 2 o 5 años era el tramo. Entonces esa persona, hasta que realmente sea considerada jefe en el recibo de sueldo, tiene una jerarquía que en realidad vale y no vale, ¿sí? Porque es por oposición a sus compañeros hasta ese momento, hasta que en algún momento le digan, bueno, ahora sí, en el recibo de sueldo te voy a pagar lo que realmente vale. Bueno, ese hombre estaba defendiendo una sucursal con sus empleados. Probablemente los empleados, como dije por ahí en algún momento, fueron invitados a defender la sucursal para no quedarse sin trabajo. Entonces, a partir de ahí se construye este nivel empresarial del que yo hablaba. No todos son iguales, pero ojo, porque existen estos, ¿sí? El caso de Coto es particular porque tuve la oportunidad de entrar y charlar con los pibes que, como yo era repositorio externo, podíamos tener una charla a veces amena y a veces no. Entonces esa es la definición del concepto que yo les quería dejar hoy, que tiene que ver con la participación de ustedes hacia el mercado laboral en el futuro, ¿sí? Y que va a depositarlos inmediatamente en este nivel de participación ciudadana. Ustedes están aprendiendo un contenido para participar de manera ciudadana y lo más activamente posible. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser los dueños de sus propias decisiones, ¿no? Y en eso va esto que yo decía siempre, a ser feliz. Y en este ordenamiento estatal, burocrático, eficiente, en estos tiempos actuales con índices de desempleo elevados, en estos tiempos actuales en donde no se sabe qué va a pasar con la economía por todo lo que estamos viviendo respecto del coronavirus, uno tiene que tener presente esta cuestión, ¿no? Cómo nos podemos desempeñar para participar activamente de esta ciudadanía, ¿sí? Sin ser los marginados, que es lo que muchas veces ocurre con los jóvenes y las jóvenes, que se los deja a un costado, no se los escucha, no se les da voz, pero gracias a Dios tienen la posibilidad de tener muchísimos movimientos hoy en día de participación, que si no lo hacen de manera presencial, porque esto no es una indicación para eso, lo pueden hacer por otras vías, ¿no? Que son leyendo, expresando por medio de redes, escribiendo, siendo ustedes los mismos partícipes de aquellas cosas en las que creen. Bueno, les voy a dejar una película para que miren y no se trata de una actividad, esto lo voy a dejar recién, les voy a dejar la película hoy, ¿sí? Pero para que la vean con tiempo, porque nosotros retomaríamos el día lunes, ¿sí? Porque ahora viene la Semana Santa, y después del lunes, en base a esa película, nos vamos a organizar para ver si el jueves podemos hacer un intercambio entre nosotros, ¿sí? Desde alguna red social, desde alguna red de clases, veremos dónde, las voy a organizar, pero la idea es poder debatir esa película a base de un contenido que yo les voy a dar también y que tiene que ver con esto que nosotros estamos viendo. Como dije al principio, acuérdense, estoy hilando todos los contenidos, ¿sí? Traten de seguir las clases, no se pierdan, ¿sí?
porque, como decía, estoy tratando de hilar todo. Bueno, les mando un abrazo grande, pásenla lindo en Semana Santa y nos estaremos viendo. Saludos.